Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este evento sobre el seguro de Previtrayectos. Lo hemos organizado en coordinación con el área técnica y para comenzar quisiéramos mostrarles un video de los productos especializados que tenemos para el sector transportador colombiano. Bueno, nuevamente buenos días. Recuerden que pueden plantear las inquietudes que tengan a lo largo de la charla en el chat y las resolveremos al final de la intervención. En el chat también pondremos una encuesta sobre el evento para que por favor nos den su autorización de poderles enviar la grabación y otras invitaciones a otros eventos similares. En el día de hoy, nuestro conferencista es el jefe de oficina de transportes de la previsora, Jorge Beltrán Rendón, quien es ingeniero industrial y administrador de empresas, especialista en seguros con diplomado en transportes y cursos complementarios de seguros. Ha sido presidente de la Cámara de Transportes de Fasecolda durante 3 años, miembro principal del Comité de Carga de la Asociación Latinoamericana de Suscriptores Marítimos, ALSUM, por 5 años, y docente del Instituto Nacional de Seguros, dictando cursos específicos del ramo y en la parte de transportes en el diplomado en seguros. Bienvenido, Jorge. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos, estimados compañeros, amigos, colegas y demás que están aquí presentes. Muy agradecido por esta oportunidad que me dan de socializar el tema de nuestros productos. Ya muchos conocen nuestro portafolio, pero no conocen a profundidad lo que es las características de cada uno de nuestros productos. Y hoy en especial vamos a ver las características que tenemos en nuestro seguro de Previtrayectos y al final de la presentación espero que la conclusión sea que es un producto muy bueno, que aporta muchísimo al sector transportador, al sector generador y a la sociedad en general por las características que tiene integrales para beneficio de todos los actores de la cadena logística del transporte y la movilización. Vamos a ver entonces cómo vamos a estructurar nuestra presentación. Inicialmente vamos a ver un par de videos de una casuística muy reciente que sucedió en el túnel de la línea. De pronto todos conocen este caso, si no todos, la mayoría. Pero es un caso que consideramos prudente traerlo porque aparte del tema triste que tiene implícito, también lleva una serie de reflexiones respecto de la necesidad de los seguros, respecto de la operatividad de los seguros. Y ahí vamos a hacer algunas conclusiones de lo que es este caso y también este caso nos va a servir de referente para mirar los beneficios que tiene nuestro producto a las diferentes instancias que participan y también se perjudican de un accidente. Vamos a ver la estructura total de cómo está conformado nuestro producto, esa columna vertebral que forma parte integrante de nuestro producto Previtrayectos. Y esa columna vertebral está dirigida a los beneficios que tiene Previtrayectos para el conductor y su ayudante. 1. 2. Los beneficios que tiene en materia de responsabilidad civil extracontractual y cómo opera. 3. Los beneficios que tiene respecto de la responsabilidad civil contractual por perjuicios patrimoniales que pueden acaecer a causa de un accidente. Y 4. Los beneficios que tiene para la cobertura de la carga. Por último, pues obviamente estaremos haciendo una serie de conclusiones, una serie de reflexiones y tratando algunos aspectos generales de lo que es el producto y sus beneficios.
Vamos a mirar entonces seguido cuáles son las características del accidente, qué pasó en el túnel de la línea. Nos permitimos traer estos videos. De antemano, ofrezco disculpas si son impactantes, si de pronto son desconcertantes, pero pues es la realidad, es lo que pasa en nuestro país, es lo que se evidencia de que le puede suceder a un conductor, a un dueño de vehículo, a una empresa que hace un despacho y pues obviamente de todos esos coletazos que le pegan a las consecuencias de perjuicios de daños materiales y perjuicios de daños patrimoniales a terceras personas. Entonces miremos, por favor, los videos. Tal vez de pronto no se está escuchando el sonido. Si ustedes nos dan 2 minutos, 1 minuto, volvemos a la presentación y allí vamos a mirar el video nuevamente con Ya estamos con nuestros enviados especiales en el sector de la línea. César Chaparro está en el túnel de la tragedia, el túnel Los Venados, donde las imágenes retratan el infierno que vivieron por lo menos 17 familias. César, ¿cuál es la situación? Catalina, televidentes, de nuevo buenas tardes. Pues a esta hora transita lentamente el grupo de vehículos que se encontraba represado, especialmente antes de este túnel. Son decenas de familias que duraron varias horas, incluso noche, aquí esperando que se habilitara este trayecto. Solo se habilita un trayecto porque si ustedes alcanzan a observar al fondo, la policía continúa las labores de limpieza porque esta tractomula que causó la tragedia, este accidente, iba repleta de llantas y también de lubricantes. Un grupo élite de investigadores de la Policía de Tránsito pues fue el encargado de, en tiempo récord, ubicar las causas de esta tragedia. Nosotros acompañamos a este grupo de élite aquí dentro del túnel, quien nos contó y nos reveló cuáles fueron las causas o las hipótesis más cercanas de lo que generó la tragedia. Esta imagen muestra la magnitud de la tragedia. Aquí, el grupo élite de investigadores especiales de la Policía de Tránsito recaudan todo el material probatorio técnico mecánico de la tractomula que arrolló a por lo menos 17 carros, la mayoría repletos de familias que se dirigían al Tolima y Bogotá después de pasar el fin de año en el eje cafetero. La imagen también impactó al director de tránsito de la policía, uno de los primeros en llegar al sitio. Un panorama bastante desolador, sobre todo con las víctimas. Y especialmente con los niños, un niño de 10 meses y un niño de 6 años. Los dos menores que murieron estaban en uno de los carros que golpeó la tractomula, que al parecer iba a exceso de velocidad, lanzando el vehículo contra las paredes y techo del túnel, como lo prueban las huellas de las llantas del vehículo familiar. Eso es muestra del gran impacto de este vehículo tractocamión sobre los vehículos, sobre todo los vehículos particulares, porque fueron 17 vehículos involucrados en el siniestro. Para los investigadores, la tractomula habría perdido los frenos casi 1 kilómetro atrás de la entrada del anterior túnel, provocando la tragedia que deja 8 personas muertas. A 1 kilómetro, en el primer túnel, se encontraba un puesto de control de la Dirección de Tránsito y Transporte, quienes al notar el exceso de velocidad en el que se desplazaba el vehículo, intentan realizar un alto al mismo, haciéndole detener su marcha. Sin embargo, los policías por poco son arrollados por el mismo. El pesado carro, sin frenos, habría alcanzado los 80 kilómetros por hora antes de estrellar, advirtiéndole luego a las personas que efectivamente algo estaba pasando. Fije su atención en este empleado de las obras que se adelantan en la zona. Mira hacia el interior del túnel y corre para proteger su vida. El motivo, la tractomula que causó la tragedia, venía ya a exceso de velocidad, bajando la pendiente a este túnel, el de Los Venados, donde ocurrió el accidente. Luego, el trabajador aparece de nuevo con su radioteléfono alertando sobre lo que acababa de pasar y con sus manos y parado en la mitad de la vía,
detiene a los vehículos que llegan al lugar. Según el relato conocido del conductor, casi 2 kilómetros atrás del sitio de la tragedia, la tractomula se convirtió en un riesgo. Yo vi que la aguja del aire empezó a bajarse, me fui a brillar, activé los frenos y el carro no quiso frenar de ahí para abajo. Al sentir esa falla, contó cómo fue su reacción. Recosté al lado izquierdo, de ahí para allá, ya el aire bajaba más. Traté de sacar el carro por uno de los voladeros y tampoco por el muro muy alto. Basados en este testimonio, buscamos lo que han llamado las huellas de la tragedia. La primera la encontramos aquí, justo a 1 kilómetro aproximadamente del peaje de Cajamarca. En la curva se observan las marcas de la llanta. A los pocos metros, al parecer, el conductor intentó estrellar el vehículo contra el muro. Allí quedó parte del cargamento de lubricantes que transportaba. Luego, a los casi 400 metros, encima de un puente, vuelve y choca sus llantas contra el muro, dejándolo averiado. A toda velocidad, atraviesa el túnel Carpintero Real e impacta de nuevo, pero no logra detener el vehículo. Y antes de ingresar al túnel Las Tángaras, golpea el muro y luego una especie de lámpara. Aquí, en el muro, deja una huella de sus llantas de casi 50 metros, una de las huellas más largas, lo que significa para las autoridades que intentó frenarlo a toda costa, sin lograrlo, debido a los casi ya 90 kilómetros por hora que tenía de velocidad en una pendiente de al menos 8 grados, que lo llevó a estrellarse con los 17 vehículos y matar a 8 personas. Lo seguí recostando al lado izquierdo, en uno de los túneles, hasta que me encontré todos los carros adelante mío. ¿Pero usted estuvo consciente todo el tiempo? Sí, claro, bregando a ver qué hacía para que el carro se detuviera, hacía que se acostara o por el voladero. Así yo en el momento no pienso y no es solamente como en salirse pues de la vía, digámoslo así uno pierda la vida o algo. Pero no, eso, no sé que me acuerdo que atrás en el trailer como que reventé unas llantas por lo que estaba muy recostado, pero ahí para no pararme el carro. Hasta que me encontré todos los carros abajo. Todas las pruebas técnicas hacen parte del paquete recaudado por los investigadores en el proceso judicial. Bien, muchas gracias, Vivi. Realmente las imágenes de este accidente hablan por sí solas y aparte de la tristeza que embarga y enluta a muchas personas que se vieron involucradas en este accidente, también deja una serie de enseñanzas que debemos nosotros capitalizar, y es precisamente la importancia del seguro, la importancia de la prevención, la importancia de la revisión técnico-mecánica y otras tantas que debemos observar antes de un despacho, precisamente para evitar este tipo de tragedias. La noticia habla de una tragedia que afectó 17 vehículos, 17 familias y un sinnúmero de afectados, 35 lesiones a terceros y la muerte de 8 personas. Pero la noticia de pronto omite una tragedia muy particular. Esa tragedia muy particular es la del conductor, la del dueño del vehículo, que también sufrieron esa tragedia. ¿Por qué? Porque no son los que perjudicaron. No fueron los que se vieron perjudicados como tal respecto de los terceros. También se vieron afectados en sus patrimonios y en su integridad física el conductor. Para esto, nuestra póliza de pretrayectos tiene un capítulo especial de beneficios al conductor y al ayudante. Veamos entonces cuáles son esos beneficios para el conductor y el ayudante. Antes de ello, pues vamos a mirar exactamente que este accidente da para que reflexionemos sobre muchas cosas de la vida, muchas cosas de la familia, muchas cosas de la sociedad, y pues realmente tenemos que ser conscientes de las prevenciones y seguros que tenemos. A ver, aquí tenemos entonces los beneficios primeros que tenemos para el conductor y el ayudante. ¿Por qué el conductor y el ayudante? Porque en nuestra póliza tenemos unos límites asegurados para el conductor, pero si eventualmente el ayudante que lleva se ve afectado también,
se ve beneficiado con el 50% de los montos de esos beneficios. Sabemos que normalmente en carretera no va el ayudante, pero en el urbaneo sí se utiliza mucho el tema del ayudante. Y si hay un accidente que perjudique al conductor y o al ayudante, pues ambos tienen su beneficio por medio de esta sección de nuestra póliza como su beneficio. En las imágenes veíamos que la incapacidad total y permanente se hizo presente en el conductor. Sufrió algunas fracturas y pues obviamente va a estar incapacitado algunos días. Y eso está previsto en nuestra póliza de Previtrayectos, reconociéndole al conductor y obviamente al ayudante la mitad, un auxilio económico que en estos momentos podría estar diario entre 20.000 y 30.000 pesos. Esos 20.000 y 30.000 pesos que va a recibir ese conductor si tuviese la póliza de Previtrayectos con nosotros, porque realmente no la tenía, pero pudo haberla tenido. Ese beneficio se extiende hasta por 180 días. Y esos 20.000 o 30.000 pesos que nombramos aquí no son estándar, simplemente son unos rangos que derivan de las estadísticas que tenemos de todos nuestros asegurados, en donde han considerado que 20 y 30.000 pesos es un rango aceptable para esta cobertura y con ella pueden soportar esas incapacidades parciales o temporales. Eso no obsta de que podamos negociar otros montos ya caso a caso, ya negocio a negocio. Pero no fue en este accidente, pero pudo ser en otro accidente, en donde el conductor puede quedar incapacitado totalmente y permanentemente. Entonces, cuando sucede esto, nosotros también contemplamos como un beneficio adicional en nuestra póliza de Previtrayectos un monto de indemnización que en este momento de las negociaciones que tenemos de nuestros productos va entre 30 y 70 millones de pesos porque han considerado que así se pueden cubrir de ese perjuicio de incapacidad total y permanente. Repito, podemos negociar otros montos. Y así para todos podemos negociar otros montos. Simplemente aquí damos unos rangos de referencia para que pues, los tengan en cuenta y en el momento de que ustedes decidan solicitar una cotización o una oferta de seguro de nosotros, pues nosotros con mucho gusto entramos a entablar directamente las negociaciones y podemos establecer algunos montos intermedios o algunos montos mayores. Así que por eso estén tranquilos que este beneficio es estándar, aplicable a toda la póliza y a todas las secciones. Recordemos un poquito ese día 26 de enero, que también fue una noticia bastante impactante para el país, que fue cuando la comunidad en Vera hizo justicia por su propia mano y le cegó la vida a un conductor que infortunadamente arrolló a una integrante de la comunidad en Vera con tan mala suerte que primero estaba embarazada y segundo pues estaba acompañada de su hija. Pues obviamente esto enfureció a los miembros de la comunidad y pues repito, le quitaron la vida al conductor. Y previendo ese y otros casos más que de pronto no han sido publicitados por los medios de comunicación, son los que suceden en Colombia, en donde los conductores se ven seriamente afectados, bien en su vida o bien en su integridad física. La pérdida de vida o la muerte de un conductor también está contemplada en nuestra póliza de Previtrayectos y está contemplada en dos aspectos. Una, que puede ser por un accidente, y dos, que no sea por un accidente. Es decir, que un conductor, si está en ejercicio de su función de llevar las mercancías, de conducir su vehículo
de manejar y no sufre un accidente, pero pierde la vida por otras causas, ¿cuáles otras causas pueden ser? Que eventualmente paró a desayunar, a almorzar, dejó estacionado su vehículo y al frente quedaba el restaurante donde iba a comer su lunch. Entonces, pasando la carretera, de pronto fue arrollado. Son cosas que pasan, son cosas reales. No fue un accidente de tránsito como tal, no se vio involucrado el vehículo, pero sí perdió la vida. Que le dio un paro respiratorio, que le dio un accidente cerebrovascular, que eventualmente sufrió durante la ingestión desde los alimentos un ahogamiento, etcétera. Ahí también está presente nuestra póliza de Previtrayectos para cubrirle la vida o la muerte, y pues obviamente las indemnizaciones irán para sus beneficiarios directos. En este momento podemos estar hablando de 30, 70 millones de pesos, pero sujetos a nuevas negociaciones. Ya no fue incapacidad, no fue incapacidad total, no fue muerte, pero sí sufrió eventualmente una desmembración o una pérdida de funcionalidad. Esa desmembración, que es la pérdida de cualquier órgano constitutivo de su cuerpo, tenemos unas tablas que dicen cuánto se le va a indemnizar dependiendo del órgano que se desmembró o perdió su funcionalidad. Y aquí, en estos dos beneficios, tenemos un rango para reconocerle al conductor o al ayudante entre 20 y 50 millones de pesos. Así que estos son los primeros apenas 5 beneficios que tiene nuestra póliza de Previtrayectos en la sección del conductor. Pero hay más. En la siguiente filmina vamos a mirar cómo también tenemos beneficios, y me voy a referir al beneficio número 9, 10 y 11. ¿Sí? Porque cuando sucede una incapacidad total y permanente a un conductor, cuando pierde la vida, pues obviamente que hay otros aspectos inherentes a su día a día que siguen corriendo, que siguen sumando, que son un taxímetro. Esos eventos son la educación de sus hijos, el arriendo. Y me devuelvo un poquito para decir que la educación no solamente de los hijos, también la educación por el estudio que pueda estar desempeñando en ese momento su compañera permanente o su esposa. Ahí tenemos un bono educativo. Pero también sigue corriendo el taxímetro del arriendo. Y el conductor no tiene ingresos. O la familia no tiene ingresos en caso de muerte. Ahí estamos nosotros presentes para brindarles un bono para arriendo. ¿Y qué pasa con los servicios públicos? ¿Qué pasa con el agua, con la luz, con el teléfono, con el gas? También siguen progresando, siguen sumando, y nosotros en nuestra póliza de Previtrayectos tenemos en cuenta esas situaciones, y para el caso de los servicios públicos tenemos un auxilio especial. Estos rangos de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes son unos rangos estimativos, son unos rangos promedio, pero pueden ser sujetos a otras negociaciones, a otros valores. Entonces, aquí en el tema del arriendo, yo quiero resaltar que no es solamente el arriendo de la vivienda, sino también el arriendo de un local que eventualmente pueda tener él y o su esposa para, pues, obviamente complementar sus gastos como tal. Así que ya vemos cómo se van engrosando más los beneficios de nuestra póliza de Previtrayectos para el conductor, y son apenas unos pocos. Si el conductor fallece, ¿qué pasa? Que nosotros le brindamos en nuestra póliza un auxilio funerario. Un auxilio funerario que es tema de pactar en su monto,
y se indemniza independientemente de cualquier otro seguro que tenga, independientemente de un SOA, de una PEP, cualquier otro seguro que tenga nosotros. Ese es un auxilio que se lo damos simple y llanamente por haber perdido la vida y le ayudamos a sus familiares para sufragar ese gasto. En caso de incapacidad total y permanente, también el conductor tiene otro beneficio que también se le otorga y es un bono canasta. Un bono canasta que por el solo hecho de haber recibido esa noticia y haber quedado incapacitado total y permanentemente, recibe un bono que en este momento puede estar oscilando entre 3 salarios más o menos, pero es un bono que le va a ayudar muchísimo para sufragar otros gastos que tenga debido a su incapacidad. Pero con esa incapacidad total y permanente, de pronto él quiere volver o continuar manejando un vehículo o manejando su propio vehículo. En este caso, nosotros le brindamos más beneficios que la adecuación de ese vehículo a las condiciones en que quedó incapacitado total y permanentemente. Seguramente eso le puede ayudar eventualmente para su movilización. Y también si en su vivienda necesita adecuar una rampa, necesita adecuar cualquier otra obra que le permita su movilización, también tenemos ese beneficio de adecuación de esa vivienda. Y no podían faltar los auxilios para los gastos médicos en cualquier escenario que se requiera, en cualquier amparo que se afecte. Y estamos hablando de un promedio de 3 salarios, algo más, algo menos. Y se indemniza independientemente de cualquier seguro. Bien, fíjense que tenemos ya 12 beneficios para el conductor y recordemos que el ayudante en el 50%. Si ambos se ven afectados, pues ambos tienen el beneficio. Ahora miremos otros beneficios que tiene extendido nuestra póliza de Preditrayectos. En la siguiente filmina. Vamos a ver en nuestra póliza de Preditrayectos qué beneficios tenemos para la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Las responsabilidades civiles extracontractuales son un poquito atípicas porque es como la vida. De pronto a veces no se puede cuantificar, pero sí tenemos algunos estimativos. Yo me voy a atrever a recurrir a ustedes a que me digan, de acuerdo a lo que vimos en el accidente del túnel de los Venados en la línea, ¿cuánto creen ustedes que vale la responsabilidad civil extracontractual de ese vehículo, de ese accidente, para con los terceros y familias de terceros afectados? Si ustedes gustan, ayúdenme colocando el monto que ustedes crean que vale ese accidente o ese perjuicio por el cual deba responder el causante del daño. 1.500, 3.000, no sé. Miremos que eso es importante para que miremos más adelante nuestra charla. En nuestro chat pueden, si quieren, colocar cuánto estiman ustedes que vale esos perjuicios. Bien. Esos perjuicios de los que ustedes estimaron colocados en el chat o que mentalmente dijeron, esto podría valer 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 millones, no son alejados de la realidad. No pueden ser exactos, pero no son alejados de la realidad. ¿Por qué? Porque es que esta responsabilidad civil extracontractual de pronto no se va a ver ahorita, sino se va a ver más adelante. ¿Sí? Aquí
en este tema de responsabilidad civil extracontractual, nuestra póliza opera de dos formas. La primera es que opera en forma directa. Pasemos a la siguiente filmina, por favor. La primera es que puede operar en forma directa si el vehículo que se vio involucrado en el accidente no tiene póliza tradicional de automóviles. Pero si el vehículo que causó el accidente, como es este caso, sí tiene póliza de responsabilidad civil extracontractual tradicional de automóviles, nuestra póliza opera en exceso para ayudarles a lo que no alcanzó a cubrir esa responsabilidad civil extracontractual. En este caso, es claro que el vehículo y su póliza que tiene, que entre otras les cuento que la tiene con Previsor, ¿sí? Y no es secreto para nadie. Contrataron una póliza a título individual, no a título de empresa, con un monto indemnizatorio para RC extracontractual de 3.000 millones. En principio, podríamos suponer que esos 3.000 millones son insuficientes para todas esas reclamaciones que va a tener de 35 lesionados, de 17 vehículos, de los fallecidos, y pues eso suma. Entonces, si tuviese la póliza de Previtrayectos con nosotros, con la sección de responsabilidad civil extracontractual, ¿qué pasa? Que se agota en primera instancia el monto de la póliza tradicional de automóviles y lo que haga falta en el monto que haya contratado en la póliza de Previtrayectos, nosotros la ayudamos a responder. Luego, eso le evitará muchos dolores de cabeza y muchas demandas. Además, que le alivian el bolsillo porque no lo va a perjudicar patrimonialmente como tal. Nuestra póliza de responsabilidad civil extracontractual tiene otra particularidad. Y es que nosotros cubrimos la responsabilidad civil extracontractual por los daños o perjuicios que cause el casco del vehículo como tal, pero no nos olvidamos que la carga también puede provocar pérdidas o daños a bienes de terceros, lesiones o muerte a una persona o lesiones o muerte a dos o más personas. Casos como las operaciones de cargue, transbordo, descargue, en donde eventualmente puede suceder un accidente y que están cubiertas por esa póliza, pues ahí, si hay lesiones, si hay daños, nuestra póliza también ampara lo que la carga le produjo a terceros. Así que, digamos que esas connotaciones hacen que nuestro producto sea diferenciador, que sea más extenso, que sea más robusto, que sea más completo. Ya en las siguientes filminas vamos a ver qué otros beneficios tenemos para responsabilidad civil extracontractual. En esa filmina que vamos a ver, vamos a mirar cómo los beneficios no se quedan ahí, sino que es como a la par de cualquier otra póliza de responsabilidad civil extracontractual. Vamos a tener unos montos de indemnización por perjuicios morales, por perjuicios fisiológicos, por lucro cesante de los damnificados o del damnificado. Tenemos un amparo patrimonial, ¿sí? Que, pues, como todos sabemos, es aquel que cubre esos accidentes en donde el conductor no tiene la voluntad necesaria para conducir, tiene alteración emocional y alteración de conciencia, bien sea por el licor, bien sea por drogas, bien sea por otro motivo, pero ese es el amparo patrimonial. Tenemos un auxilio también que beneficia al conductor, pero lo pagamos a través de esta sección de responsabilidad civil extracontractual, que es que si el conductor eventualmente fue considerado por la justicia como un acto doloso y que debido a su dolo, pues necesariamente tiene que
tener un periodo de cárcel o definitivamente se mostró culpable o se demostró que era culpable, puede ir detenido intramuralmente, pero si eventualmente ese conductor, la justicia determina que no se queda en la cárcel, sino que puede tener una detención domiciliaria, en ese caso nosotros le damos un auxilio de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, más o menos según negociación, y eso le ayudará pues a sufragar sus gastos que pues obviamente estando en su casa no va a tener como si estuviese en un instituto de reclusión. Es decir, va a tener que tener para la comida, que tener para, no sé, para los transportes, etcétera. Y pues ese auxilio le va a ayudar muchísimo al conductor para esa detención domiciliaria que le han dado. Aquí también tenemos un auxilio para los gastos de grúa. Los gastos de grúa, bueno, pues ahorita en este accidente que nosotros vimos de la línea, ¿sí? ¿Cuántas grúas se utilizaron? No más, pues obviamente la grúa del conductor del vehículo, de la chatarra del vehículo que quedó, pues ahí también tenemos ese beneficio y por ese monto de aproximadamente 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tenemos contemplado aquí un perjuicio patrimonial. Ustedes dirán, bueno, arriba dice amparo patrimonial y abajo dice perjuicio patrimonial. Ese perjuicio patrimonial se diferencia del amparo patrimonial en que lo que nosotros pretendemos cubrir aquí es que si eventualmente al afectar cualquier póliza de responsabilidad civil extracontractual, esa póliza tiene una franquicia, un deducible o cualquier monto que deba ser asumido por el asegurado, tomador o beneficiario, pues esa póliza simplemente, ese pedacito más bien, que tiene que asumir de indemnización el asegurado o su misma póliza de responsabilidad civil extracontractual, está cubierto por nuestra póliza. O sea que le vamos a ayudar más o menos con 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo que le descuentan a ellos en la indemnización. Complementariamente tenemos el anticipo. El anticipo que se le da al conductor casi siempre es 50%, muy raras veces se le da el 100%, y el porcentaje que se le haya anticipado al conductor para salir a pagar esos peajes, esa gasolina, esos combustibles, esos gastos que son de llantas, etcétera. Ese anticipo normalmente en un accidente, pues, ¿cómo se recupera? ¿Quién lo recupera? ¿Quién lo paga? ¿Sí? Nosotros tenemos un beneficio para el anticipo de, oscilamos entre 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Pero también tenemos asistencias jurídicas en proceso penal, asistencias jurídicas en proceso civil. Tenemos una asesoría telefónica a las 24 horas a través de nuestro call center. Y en nuestra póliza también podemos involucrar los teléfonos directos de los abogados que le pueden asesorar telefónicamente al conductor. O si ustedes quieren también, cómo pueden asesorarse el despachador o el controlador de ese despacho cuando ha sucedido un accidente. Normalmente, cuando sucede un accidente en carretera y el conductor queda, digamos, consciente, no sufre ninguna afectación, vamos a dar el caso de que arrolla a una persona. Ver a una persona al frente de su vehículo inconsciente, de pronto sangrando, y perdónenme que sea tan exagerado, pero es que es la realidad, ¿sí? Puede provocar en los conductores un shock, como que se cierran, como que se bloquean y no saben qué hacer en ese momento. Como casi en todos los accidentes que son de carretera, vienen oportunistas
a aprovecharse de la situación y aprovecharse del conductor también, y obviamente de la empresa que está respaldando ese despacho. Y en algunas ocasiones se ha dado que le hacen firmar letras, cheques, pagarés, le hacen firmar contratos de prestación de servicios, contratos de abogados, cuotas mínimas de determinado servicio, le cobran por ayudarle a correr el vehículo, por ayudarle a cualquier cosa. Y pues obviamente ahí el conductor, si se acuerda, o el despachador, puede llamar a nosotros, llamarnos, y el abogado que nosotros designamos para asesorarle telefónicamente le dice qué hacer en ese momento, cómo actuar, qué hacer y qué no hacer también, ¿no? Porque esa es otra forma de actuar. Y pues obviamente también tenemos otros beneficios que los podemos pactar según necesidades del cliente. Pasemos a la siguiente filmina. Vamos a hablar de los beneficios por responsabilidad civil contractual. Este aspecto fue contemplado en nuestra póliza para cubrir los perjuicios patrimoniales que puedan derivar de las indemnizaciones de otras pólizas del generador o de otras pólizas del transportador. Es decir, unas pólizas ajenas a Previtrayectos, a las pólizas de carga del generador y del transportador. ¿Por qué? Porque en todas esas pólizas, tanto el generador como el transportador participan de una parte de la indemnización. Y ese perjuicio está cubierto en nuestras pólizas. En la siguiente filmina vamos a mirar gráficamente cómo es que opera este beneficio por responsabilidad civil contractual. Cuando sucede un evento que puede generar varios siniestros, hay dos posibilidades. El transportador lleva una carga que no es de él, sino es del generador. Entonces el generador, cuando sucede un accidente, cuando hay pérdida de la mercancía, bien sea por accidente, hurto, quiera que sea el motivo, el generador del carro puede decir, señor, yo afecto a mi póliza y a mí me van a indemnizar. ¿Listo? La aseguradora del generador de la carga le indemniza la pérdida o daño de esa mercancía que la produjo eventualmente el transportador por estando bajo su cuidado, tenencia y control. Y le dan la indemnización al generador. Pero el generador no recibe toda la indemnización, sino que participa de una parte de esa indemnización. Y esa partecita que no le paga a su aseguradora, puede que el generador le diga al transportador, señor transportador, yo le di 100% la mercancía en buen estado, pero me han indemnizado solo una parte. He tenido que sufragar otra parte de la indemnización. Entonces, por favor, señor transportador, reembolseme lo que me descontaron a mí de mi indemnización de mi póliza. Ahí ya el transportador tiene la primera carga patrimonial, que es, tengo que pagarle a mi generador, pues si no llegan a otro acuerdo. Eso es, pues si le cobra. Si el transportador decide reconocerle ese monto que le están cobrando y tiene la póliza de Previtrayectos, ese monto que le están cobrando allá en la póliza del generador también puede ser cobrado o pueden ser afectados en nuestra póliza de Previtrayectos. Hasta ahí, pues digamos que estamos pagando la parte que soportó el generador de carga. Pero también puede suceder que al pagar una indemnización, la aseguradora del generador de carga le nace un derecho que es el derecho de recobro, que es el derecho de subrogación. Entonces la aseguradora del generador se subroga, recobra contra el transportador. El transportador dice, sí, efectivamente, yo tengo mi póliza, la puede tener en otro lado,
la debe tener con otra aseguradora diferente a Previsora, lo ideal sería que la tuviera en Previsora, porque eso le trae unos beneficios adicionales si tiene todo el paquete con nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando se afecta la póliza del transportador porque hay una subrogación, eventualmente en esa conciliación o en esa transacción y en esa afectación de esa póliza, pues esa póliza del transportador, ya no del generador, también tiene que asumir una partecita el transportador. Esa partecita que está asumiendo el transportador puede ser objeto de reclamación y afectación de nuestra póliza de Previtrayectos. Luego, fíjense cómo aquí, con nuestra póliza de Previtrayectos, prácticamente cubrimos como el 100% de la reclamación. Una, por parte de las aseguradoras, y lo que tuvo que asumir el generador y el transportador en sus indemnizaciones, lo paga también las pólizas. Luego, la afectación patrimonial del generador y el transportador es cero. Es cero. Y las relaciones generador-transportador continúan correctamente y no hay posibilidades que eventualmente no le den más despachos, que eventualmente le restrinjan, que eventualmente le descuenten de sus fletes, en fin. Así que esos beneficios son con respecto a la responsabilidad civil contractual. Y por último, vamos a referirnos a el beneficio que tiene para la carga nuestra póliza. Es posible incluir la carga en nuestra póliza. La siguiente filmina, por favor. La siguiente. Es posible incluir también la carga en esta póliza. ¿Por qué? Porque incluyendo la carga, fíjense cómo queda un andamio totalmente completo de las coberturas. Estamos amparando ya y dándole beneficios al conductor, los múltiples que ya vimos. Estamos también cubriendo la responsabilidad civil extracontractual, sus afectaciones, sus demandas, etcétera. Estamos también mirando los beneficios para lo que no le pagan las indemnizaciones de otras pólizas. Y esas fisuras, esos como zonas grises que tienen otras pólizas, están aquí en nuestra póliza de Previtrayectos. Pero no solamente tenemos estrés, sino que tenemos que si para tener como cubierto todo el despacho en todos sus riesgos y todos sus peligros, tenemos los beneficios de amparar la carga en esta póliza. ¿Qué amparamos en esta póliza? Amparamos básicamente la responsabilidad civil contractual que adquiere la empresa de transportes para con el generador de la carga de pues, llevar sus mercancías al destino que se le fue encomendado. Así las cosas, tenemos esa responsabilidad civil contractual para algunos riesgos que son nombrados. Y aquí valga como aclarar la diferencia entre qué es una cobertura y qué es un amparo. En transportes, la cobertura es lo macro, lo grande, lo que se enmarca dentro de una columna vertebral. Y esas coberturas como tal, que son el básico, la falta de entrega, el saqueo, la avería particular, ¿sí? Tienen asociados unos amparos. Una cosa es las coberturas y otra cosa es los amparos. Esos amparos, cada uno tiene sus propios amparos. Por ejemplo, en nuestra póliza, el amparo, la cobertura básica, tiene amparos asociados, como lo es el terremoto, temblor, erupción volcánica, como lo es el colisión, volcamientos, varadas, tsunamis, tempestades, huracanes, lluvias fuertes, anegación, daños por agua, incendio, explosión, amparos, que son una parte del básico. ¿Por qué? Porque simplemente hay dos cosas. Primero, que cuando se hace una reclamación, normalmente la reclamación que viene al asegurador no va a decir, miren, háganme un favor, es que hago una reclamación porque me afectó el básico.
Sí, la cobertura básica. Pero ¿qué de esa cobertura básica? Porque la cobertura básica tiene varios amparos. Entonces, por eso es que se diferencia ahí el tema. La falta de entrega. Que me sucedió un acto malintencionado de terceros, un acto de piratería, un terrorismo, en general un hurto calificado y casi que una pérdida total, junto con la sonada motín, conmoción civil o popular y huelga, pues ahí tenemos los amparos de la falta de entrega. Pero también pudo suceder que tuviéramos un saqueo. Un saqueo que simplemente se define como la desaparición de una parte de un bulto, y cuando hablamos de bulto estamos hablando de unidades de carga. Una unidad de carga desaparece uno de los tantos elementos que son constitutivos de esa unidad de carga. Y esa unidad de carga puede ser de varios bultos. Es decir, que podemos llevar en el contenedor o en el carpado varios bultos y se sustraen un bulto completo, ¿sí? Ahí estaríamos ante un hurto simple, una desaparición de un contenido, y estaríamos ante el saqueo. Pero ¿qué pasa si no media ni el terrorismo, ni me volqué, ni tuve una desaparición de un elemento constitutivo de la carga, no tuve un saqueo, sino que se me dañó la carga por el simple transcurrido del tiempo, sino que yo llevándola, pues obviamente sufrió una avería, un daño mi carga, lo que estaríamos ante una avería particular. Cobertura grande, avería particular, pudo haber un descargue forzoso, un daño a la mercancía, una combustión espontánea de la misma. Obviamente la desviación forzosa también está amparada como avería particular, y en general son amparos diferentes a los nombrados en las anteriores coberturas. Bien, ya por último vamos a mirar algunas características que tiene esa de pronto la podemos pasar, los quiere, dejemos un momentico ahí, simplemente para decirles que los beneficios de la carga, cómo liquidamos nosotros esa póliza de carga. La liquidamos asignándole una tasa que se le aplica a cada uno de los despachos que vamos a capturar en una plataforma que ya miramos cómo opera. Vamos a tener en cuenta la proyección de fletes, o si eventualmente saben el valor de las mercancías, le aplicamos tasa de generador, que es más o menos equivalente. Los límites máximos de responsabilidad por despacho oscilan entre 200 millones de pesos. Quiere decir esto que esta póliza con la sección de carga favorece mucho a los pequeños y medianos industriales, a aquellos que tienen contratos de prestación de servicios cuyos despachos no superen 200 millones de pesos, 250 millones de pesos, y siempre ese va a ser el rango de exposición de la mercancía o de riesgo de valor de esas mercancías. Y respecto a esas mercancías, nosotros realmente no tenemos restricciones, las ampararíamos todas, ¿sí? Incluye también contenedores, las permanencias que podamos tener durante el desarrollo de la movilización. Y también importante que ahí tenemos una sección de animales vivos. Tenemos la sección de porcinos, tenemos la sección de equinos y tenemos la sección de aves, que pues ahí están a la orden para que sean contratadas. Y las tasas pues obviamente van según el análisis de riesgo que nos presenten y los datos que nos vayan a suministrar en el formato de solicitud de seguro. Siguiente, por favor. Finalmente, entonces, vamos a mirar algunos aspectos generales de lo que es nuestra póliza. La siguiente. Bien. ¿Qué aspectos generales podemos tener de esta póliza? Destacar que nuestra cobertura, ¿de dónde a dónde va? Nuestra cobertura va desde el inicio de las operaciones de cargue en sitio de origen hasta las operaciones de descargue en sitio de destino.
Ahí eventualmente podría terminar nuestra cobertura. Todo lo que suceda durante ese lapso estaría amparado. Pero tenemos un beneficio adicional en nuestra póliza de preditrayectos y es una cobertura extendida. Esa cobertura extendida quiere decir que si él deja la mercancía, el conductor o el ayudante deja la mercancía y sale, entonces también tiene exposición, tiene un lapso de tiempo de exposición ya sin mercancía, pero tiene algo de exposición. Nosotros en nuestra póliza damos 8 horas más de cobertura para cubrirle ese espacio de tiempo y ese espacio de terreno que va a recorrer por si le sucede algo. Luego ahí tenemos una extensión importante de cobertura mientras se enturna, mientras llega a la casa, mientras suceden tantas cosas. Es una póliza que opera sin deducibles. Es una póliza que realmente si operara con deducibles no tendría ningún sentido. No estaríamos cubriendo el 100% de lo que es los perjuicios que puedan tener el conductor, el dueño del vehículo, la empresa de transportes y pues otros actores que puedan estar involucrados en la movilización. Y es una póliza modular. ¿Por qué es una póliza modular? Porque si bien acabamos de presentar 4 secciones, 4 beneficios, ¿sí? El asegurado puede decir, no, yo no quiero las 4. A mí realmente carga no la tengo suficiente, tengo otra póliza, etcétera, y pues no quiero. Pues puede solamente tomar las 3 secciones. Que de pronto diga, no, es que yo no quiero la sección de responsabilidad civil contractual, yo solamente quiero los beneficios para el conductor y quiero la RC extracontractual. Es válido. Mínimo 2 coberturas podemos tomar aquí en nuestra póliza, que es una facilidad que realmente no se encuentra en el mercado. Como nosotros instalamos una plataforma para capturar los despachos que hace nuestro asegurado, hacemos un hipervínculo con su plataforma, de ahí extractamos todos y cada uno de los despachos, tanto nacionales como urbanos, que haga. Entonces se eliminan los reportes. La plataforma que nosotros instalamos va acumulando mes a mes todos los despachos que vaya incluyendo en el sistema el asegurado y al final pues hace una estadística de cuántos despachos urbanos hizo y cuántos despachos nacionales hizo. Y de acuerdo a las tasas o las tarifas que hayamos pactado, pues se le cobra por ese número exacto de despachos. Luego no se va a cobrar ni más ni menos, es un cobro exacto. Además de otro beneficio, que nuestras tasas son diferenciales entre el urbano y el nacional. Sabemos que los fretes son de diferente monto según las variables que tenga y pues no es viable, no es recomendable cobrarle el mismo costo de seguro a un despacho nacional que a un urbano. Luego ahí tenemos una diferenciación importante. Se cobra mes vencido, tiene una cobertura nacional. Si eventualmente tienen todo el programa con nosotros y para el caso de transportes, el ramo de transportes tienen su póliza de transportes y su póliza de preditrayectos, pues van a obtener unos beneficios importantes allí en cuanto a economía de escala. En tasas y primas podemos ser bastante considerables por tener esa integralidad. Flexibilidad de los valores asegurados. Claro que sí, como lo habíamos dicho, lo que acabamos de ver en valores asegurados no son estándar, no son únicos, sino que los podemos negociar. Y es importante también aclarar que no exigimos para otorgar nuestra póliza de preditrayectos el que estén asegurados con nosotros. Pueden tener sus pólizas de carga en otros lados. Esto era lo que les queríamos contar de nuestra póliza de preditrayectos. Como verán, es una póliza muy completa, es una póliza que ha dado grandes beneficios en el cubrimiento patrimonial de toda la cadena. Y por último, resaltaría simplemente que es una póliza que también nos ayuda
a la responsabilidad civil, a la responsabilidad social empresarial. El programa de las empresas que tienen responsabilidad social empresarial se ve apoyado con nuestra póliza y muchos de esos programas de responsabilidad social empresarial tienen como estandarte nuestra póliza de predictos. Y es apenas lógico. Sabemos que la responsabilidad social empresarial es las conductas que tiene que tener una empresa en sus operaciones para que ayuden a mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales de la empresa, de la comunidad donde opera y pues de todo su entorno. Esta póliza sirve de insumo para esa responsabilidad social empresarial. Esto era lo que teníamos para contarles hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, me dicen, no sé, Vivi, si hay ya preguntas Sí, en el chat. Sí, Jorgito, muchas. Tenemos varias preguntas. Muchísimas gracias por tu exposición. En este momento también nos acompaña nuestro gerente de negocios privados. Él quiere también hacer una intervención con las preguntas. Ok, perfecto. Adelante, Perfecto. Edwin. Gracias, Vivi, gracias, Jorge, y muchísimas gracias a los asistentes, más de 300 asistentes que se conectaron a este webinar tan interesante. Realmente, Jorge, hay varias preguntas. Yo creo que aquí Vivi nos las va a ayudar a organizar como para agruparlas por tema. Pero antes de empezar con las preguntas del auditorio, yo te quería consultar frente a este caso que nos presentaste, ¿cuál deberían ser las pólizas? No pensar en las que tenía contratadas, sino cuál deberían ser las pólizas que ante un evento de estos, un cliente, un transportador, pudiera contratar con nuestra compañía, como a grandes rasgos, y entender un poco también cómo funcionaría la dinámica de qué póliza opera primero y cómo se va dando como esos adicionales o esos excesos de cobertura. Sí, realmente cuando suceden estos casos son varios los ramos que se ven afectados con el mismo. Podríamos, en primer lugar, pues como lo vimos, necesariamente la póliza de automóviles. La póliza tradicional de automóviles con sus buenos límites, tanto en casco como en responsabilidad civil extracontractual. En segundo lugar, pues obviamente tener al día siempre su SOAT. Ese SOAT pues va a ayudarles muchísimo como tal. Exhortar a las empresas para que también le tengan a sus conductores una póliza de accidentes personales, que en ocasiones puede que no alcance porque también tiene bastante extensión de afectación en los costos y daños. O sea, la severidad de esas pérdidas también son cuantiosas. Bueno, ahí también se afecta la parte de property eventualmente. La parte de property, ¿con qué? Porque vemos que hay una obra civil terminada, ¿no? Hay una obra civil terminada que es el túnel, que hubo daños al túnel y que pues de pronto, obviamente que ese no la tiene que tomar el conductor, el dueño del vehículo, pero sí son pólizas que son necesarias para tener como un marco integral de cobertura, porque son varias las aristas que se ven afectadas en un evento como este. Vemos cómo las barricadas fueron afectadas y pues todos esos daños de esas infraestructuras vienen siendo como parte del tema de property. Importantísimo, también otra póliza de responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil extracontractual es incalculable, realmente. Decir que vamos a tener una responsabilidad civil extracontractual de 100 millones, de 500, de 300, de 1.000 millones, es un poco impredecible.
pero sí importante tener unas pólizas de responsabilidad civil extracontractual con unos amplios márgenes de cobertura. El mercado de pronto tiene unos comportamientos, no sé si les comenté que en este caso nuestra póliza, el dueño del vehículo contrató 3.000 millones de pesos en RC y quedó corto. Pero el mercado, no sé, está dando 3.000, 4.000, pero en la medida en que puedan tener un seguro amplio de responsabilidad civil extracontractual, pues también agradecemos que los puedan tener. Eso en RC. Y también en la integralidad de todas esas pólizas, tener en cuenta algunos amparos que pueden verse afectados, ¿sí? Esos amparos son la de remoción de escombros. Por ejemplo, ¿cuánto costaría la remoción de escombros de todo esto que sucedió? Eso se tiene que tener en cuenta. Los gastos adicionales para la preservación, para demostrar, todos esos gastos adicionales que vienen aquí a concurrir y hacerse presente, ¿qué cuestan? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con los sublímites que contratamos de esos gastos adicionales. También tener presente en el tema de RC que hay un sublímite para vehículos propios y no propios. Entonces, esos sublímites también hay que revisarlos, de qué montos tienen. Y también en el tema de responsabilidad civil extracontractual, pues tener como todos esos subamparos bien estipulados, contratistas, subcontratistas, errores de puntería y todo eso, que pues aquí pues obviamente no van a tener que ver con el accidente como tal, pero sí para que la actividad de la empresa esté protegida integralmente. Eso sería. Jorge, y obviamente transportes y obviamente previtrayectos. Sí, gracias por la observación. Realmente sí se me escapaba pues el tema casi que obvio que es la carga, ¿no? Las pólizas de carga. Esas pólizas de carga importantísimas porque pues definitivamente la carga es eso, una carga para el transportador en caso de pérdida o daño. Jorge, muchísimas gracias. Y esto me da para comentarle a nuestra audiencia que nuestra compañía viene haciendo esfuerzos importantes para posicionarse en el sector empresarial. Y fíjense que cada una de estas pólizas que comenta Jorge o productos que uno puede contratar, en este caso una empresa de transporte, la compañía previsora los tiene a disposición de nuestros intermediarios y obviamente de nuestros clientes para tener una cobertura integral ante estas situaciones que pues claramente son eventos accidentales y que ante un siniestro y no tener una cobertura adecuada pues puede afectar patrimonialmente una empresa y llevarle inclusive a tener que tomar decisiones drásticas pues en un momento en donde si no tiene la cobertura seguramente su patrimonio no va a ser suficiente para solventar esa pérdida. Jorge, muchísimas gracias. Quería como cerrar mi intervención aquí, como entender un poco cuál debería ser los seguros que tiene que tener contratada una empresa. Le doy el paso a Viviana para que nos ayude a agrupar o a hacer estas preguntas que están en el chat, que la verdad la audiencia ha estado muy interesada. He visto más de 20 preguntas en el chat. Yo creo que alcanzaremos a responder la mayoría. Sigue, Vivi. Sí, las que no, pues las respondemos obviamente por correo. Vale, perfecto. Sí, claro que sí, hay mucha participación. Les recomendamos también diligenciar la encuesta que se les envió en el chat, porque ahí también les podemos hacer con mayor certeza pues, el envío de las respuestas al correo. Vamos a tratar de consolidar todas las preguntas y respuestas que se den en este webinar. Voy a tratar de ir como de lo general hacia allá preguntas puntuales sobre los amparos, como para que sean de mayor aporte a la audiencia. Entonces, hay una que me parece como general y es que si esta póliza es viable a nivel internacional o solo opera dentro de lo nacional y si es solo para transporte de carga o incluye otro tipo de medios de modos de transporte. Sí, bueno, hay dos preguntas. Voy a empezar por lo último. Sí, y realmente sí esta póliza es única y exclusivamente para el modo terrestre
y el medio de tractocamión. Quiere decir esto que infortunadamente nuestra póliza no está diseñada para amparar despachos del modo fluvial o en modo marítimo, ¿sí? Y con respecto a la cobertura extrafrontera, sí nosotros podemos eventualmente cubrir lo que es extrafrontera y que tenga relacionado con la Comunidad Andina de Naciones, con la CAN, ¿sí? Lo que es Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, pueden conectarse libremente para los tránsitos, tiene ese convenio desde 1996, y si el asegurado, dentro de su actividad, eventualmente tiene que llevar mercancías a esos países, nosotros podríamos hablar para extender la cobertura también a esos países. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante aquí? Que la póliza de carga también los tenga, ¿sí? Porque si la póliza de carga no tiene la cobertura para la Comunidad Andina de Naciones y nosotros sí, pues realmente habría una descoordinación entre las coberturas y sería un poco difícil de establecer las responsabilidades. Bueno, aquí hay unas preguntas que coinciden en que cómo interactúa cuando el vehículo tiene póliza de carga con otra compañía. O sea, ellos dicen que sí es que queda doblemente asegurada la carga. Y adicionalmente con la de autos o las RCs que pueda tener el vehículo, que si operan en exceso o si no llega a tener RC, pueden llegar a operar en una primera capa. Ok, perfecto. Sí, el tema de la coexistencia de seguros es bien importante que se tenga en cuenta, ¿sí? Porque puede que si tienen dos pólizas para amparar el mismo interés asegurado, el mismo interés asegurable, pues y en diferentes compañías, y en fin, cumplen con los 4 requisitos para configurarse la coexistencia de seguros, pues allí podríamos tener inconveniente. ¿Qué pasa con esto? Yo sugeriría dos cosas. La primera es que si van a tener una póliza de carga, la tengan solamente con una compañía, ¿sí? Y si van a tener dos pólizas de carga y lo permite la ley, es que digan que tienen las dos pólizas de carga. Pero las dos pólizas de carga no van a operar en primera capa y en segunda capa como sí puede ser en responsabilidad civil, ¿sí? Las dos pólizas tienen que ser con una especie de coexistencia, no de coexistencia, de concurrencia de seguros. Claro, yo como transportador puedo tener dos pólizas en dos compañías, pero tengo que decirle a ambas que tengo dos pólizas. Decirle, miren señores, yo le voy a contratar a usted en su póliza de preditrayectos hasta 200 millones de pesos, pero tengo otra que me ampara hasta 500 millones de pesos. Ahí ya desvirtuaríamos la coexistencia de seguros porque no hubo dolo, no hubo mala fe. El asegurado dijo que tenía sus dos pólizas. Pero ¿cómo opera en materia de indemnización? Como hay dos pólizas, como hay dos seguros, los seguros tradicionalmente no operan por capas, por primera capa o por segunda capa en carga, estoy hablando, en carga. Entonces, lo que ahí tenemos es que en determinado caso, con esas dos pólizas, tiene que liquidarse la pérdida en forma proporcional a la participación de cada una. Ese es el deber ser, eso es lo que debería darse, porque no creería que alguna compañía se dé el lujo de encarga y no he visto, pues salvo algunos hierros y algunas excepciones que de pronto irían en contra de la ley, de operar en primera capa o en segunda capa. ¿Por qué? Porque sería un acto desbalanceado, un acto leonino, un acto que va a perjudicar más a la compañía de seguros que tenga la primera capa que a la segunda. Y si todas las pérdidas van a quedar en la primera capa, la segunda capa va a estar muy tranquila, ¿sí? Y la segunda compañía va a
tal vez lucrarse de esos beneficios de que tenga una primera capa. Entonces, en carga, operaría así. Pensaría yo que con una sola compañía está bien, no tener las dos, o si tienen las dos, observar lo que les acabo de comentar. Ya en el caso de responsabilidad civil extracontractual, ya el tema es diferente, porque como la responsabilidad civil extracontractual no se puede cuantificar, no hay factura de una mercancía, no hay factura de una responsabilidad civil extracontractual, sino que no sabemos exactamente cuánto puede darse en una responsabilidad extracontractual. Nuestra póliza da esa facilidad. ¿Sí? Oiga, señor, ¿usted tiene una póliza de automóviles con responsabilidad civil extracontractual? Sí, listo. Entonces, afecte la suya. Esa es una materia de automóviles. Afecte la suya. Y si le hace falta, pues entonces yo le contribuyo a esa responsabilidad civil extracontractual. Si es que vimos que el vehículo en el momento del accidente no tenía póliza de responsabilidad civil extracontractual por cualquier motivo. No pagó la prima, nunca lo contrató, hubo una póliza falta que le presentó al generador, al transportador, el dueño del vehículo le presentó una póliza falsa a la empresa de transportes y nos dimos cuenta que no tenía póliza de responsabilidad civil extracontractual. En ese caso, pues obviamente nosotros tenemos la facilidad de ya ir desde el piso con la responsabilidad civil extracontractual. Son, pues, digamos, dos escenarios totalmente diferentes en donde sí se tiene que observar la coexistencia. Hay algunas preguntas que hablan sobre el asegurado en el caso del o beneficiario del conductor. Entonces, por ejemplo, nos dicen, consolido algunas, que si está cubierto en caso de infarto, suicidio, ¿cuál sería esa vigencia de amparo? Si se puedan, ¿cuáles serían los requisitos para poder amparar un ayudante? ¿Y qué pasa si ese conductor no era el registrado dentro del manifiesto de carga como el conductor del vehículo? Bueno, sí, efectivamente, como lo vimos, la facilidad que tiene nuestra póliza es que le ampara las lesiones o muerte que sufre el conductor durante ese interregno de tiempo, cuando inician las operaciones de cargue, hasta cuando terminan las operaciones de descarga y 8 horas más. ¿Sí? Luego, todo lo que ocurra allí, como tal, al conductor o al ayudante, están amparados en sus lesiones o en su vida. Así que digamos que ahí tenemos como claro ese tema de la vigencia y el tema de qué están parados, cómo están amparados. Y el otro tema es si está amparado el suicidio, si está amparado otros temas diferentes al accidente. Y efectivamente sí. ¿Qué pretende nuestra póliza? Es darle tranquilidad a una familia, es darle tranquilidad a una sociedad, es darle tranquilidad al mismo conductor y a la empresa que lo contrata para que no tenga esos perjuicios económicos derivados de tantas cosas que pueden suceder durante horas de viaje de un conductor, sentado o no sentado, como dije, puede pararse a comer, a desayunar, etcétera. Y efectivamente, si sucede un suicidio, nosotros no lo estamos excluyendo como tal, ¿sí? Simplemente, pues, pasó durante el periodo de vigencia de nuestro despacho, de cobertura de nuestro despacho. Que le dio un infarto, que le dio un accidente cerebrovascular, repito, no importa. Pueden ser por causas accidentales y no accidentales, pero sucedió durante la movilización del despacho. El ayudante también, ¿no? Perdón, también era una pregunta con respecto al ayudante, y el ayudante, sí, efectivamente, en muchos casos, en un accidente, a veces sale más lesionado el que está al lado que el mismo conductor. Entonces, sí, efectivamente, también, si el ayudante sufrió un accidente y se vio lesionado, o
eventualmente se comprometió su vida, también está amparado. Y también al ayudante le pueden dar esos mismos casos, un accidente cerebrovascular, cosas que no son de un accidente y decidió cegarse su vida, pues ahí está amparado en nuestra póliza de Previtrayectos. Perfecto. ¿Qué requisitos? ¿Qué requisitos? Lo importante es, pues obviamente, que el conductor esté nominado en los documentos del transporte y el ayudante también, para verificar que sea legal. Bueno, nos dicen que si esos bonos de auxilios de la parte de arriendo, de servicios que se le da al conductor en caso de accidente, tienen que ser demostrados. Para los casos que son bonos, sí, porque si el conductor no tiene familia, no tiene hijos y pues no hay nadie que dependa de su ingreso para pagar unas pensiones, pues sí tiene que demostrar que es el hijo, que es la esposa, y que está estudiando y tiene su bono. Para el tema educativo, ¿el otro cuál es? ¿Qué me dices? O sea, sí, por ejemplo, el de arriendo, servicios que sí deben demostrarse. Sí, el de arriendo, pues también. Pues, el de arriendo, pues, no, sí, miren, yo estoy viviendo arriendo, una declaración de extrajuicio, un contrato de arriendo, en fin. Pero también ahí es importante otra cosa, y es que el conductor puede estar pagando su casa, puede estar pagando unas cuotas por ser propietario, ¿sí? En este caso, ese auxilio de arriendo se extiende, ese beneficio de pagarle ese bono, de abono a las cuotas que tiene que pagar de su casa. ¿Sí? Entonces, eso sí, estaría. El tema de los servicios públicos no necesita demostrar, simplemente es un auxilio que se le da. Perfecto. No, hay unas preguntas que quieren como aclarar quién es ese tomador, sí, porque nos hablan que si son solo vehículos pesados o empresas que tengan también livianos que hagan carga, que nos dicen también que si son colectivas o individuales, o sea, quién es realmente aquí el tomador, los asegurados y los beneficiarios. Cada una de nuestras secciones tiene un asegurado tomador y beneficiario diferente, ¿sí? Pues normalmente el tomador va a ser la empresa de transportes como tal, ¿sí? Que el tomador es quien paga la prima, quien responde por la prima. Esa es la connotación de la figura de tomador. El asegurado, para algunos casos, va a ser la empresa de transportes como tal, si descarga. El asegurado, el conductor, para los temas de los beneficios del conductor y del ayudante. Y de pronto el dueño del vehículo. Esos serían como los asegurados, porque a ellos tres se les tiende todas las responsabilidades. Y los beneficiarios son dos tipos. Los beneficiarios son para el caso de carga. El beneficiario puede ser el generador de la carga y o el mismo transportador. Y para los casos de responsabilidad civil extracontractual y para los casos de fallecimiento en el conductor, van a ser los beneficiarios de ley, y para el caso de carga, pues obviamente el generador, ¿no? Pero para los de RC son los beneficiarios de ley, directos o indirectos, o quien demuestre tener un interés asegurable allí, un interés asegurado como tal. Bueno, hay otra pregunta relacionada y es, entonces, si quieren solicitar cotizaciones, ¿cuál sería la información y cómo sería ese proceso ya de la emisión? Sí. Nosotros tenemos un cuestionario diseñado que lo colocamos a disposición de las personas que quieran cotizar. Y es importante, si tienen la póliza de carga con nosotros, no hay ningún problema porque no necesitamos mayor información de los temas de carga. Pero sí es importante como primer requisito para hacer una oferta de Previtrayectos es las características de su póliza de carga. No con quién la tiene. Realmente a nosotros no nos interesa mucho
en dónde está la póliza, pero sí cuál es la proyección de movilizaciones que hace, cuál es la cantidad de despachos nacionales que hace, cuál es la cantidad de despachos urbanos que hace. Y son requisitos mínimos porque nosotros derivamos la cobertura es de la póliza de carga. Si la póliza de carga indemniza, nosotros como Previtrayectos reconocemos. Pero ahí también importante resaltar que aquí se responde es por los eventos que son indemnizables, o sea, por los siniestros, si hay siniestro. Pero si hay una objeción, una declinación que esté por debajo del deducible y que quieran cobrar ese deducible en carga a nuestra póliza, realmente no hay cobertura. Tiene que haber una indemnización. Y cuando hay una indemnización, ¿qué les dan? ¿Qué les dan a los indemnizados? Primero, un finiquito, un recibo de pago, un paz y salvo y pues un monto indemnizado. A nosotros nos dan esos documentos de que fue liquidado, fue indemnizado, que fue pagado, y con esos 3 requisitos nosotros le reconocemos lo que él tiene que asumir en la indemnización que le dieron. Perfecto, Jorge, porque ahí acabas de responder 2 preguntas más, en qué pasaba cuando se objetaba el siniestro de carga y cuando estaba por debajo de los deducibles. Entonces creo, pues ya se nos ha agotado el tiempo, realmente tratamos de consolidar la mayor cantidad de preguntas. Como les decíamos, les enviaremos también un resumen de estas preguntas a los correos que nos dejen en la encuesta. Como siempre, pues muchísimas gracias, Jorge. Las dudas que de pronto les queden a los intermediarios o a los clientes o a sus clientes, pues también las pueden canalizar con nuestras sucursales. Ustedes saben que tenemos cobertura a nivel nacional. Entonces, pues recuerden que Previsora siempre tiene un portafolio especializado para el sector transportador. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y en nuestra página web www.previsora.gov.co. Entonces ahí pueden tener más información y a través de nuestras sucursales. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado, esta excelente participación y pues esperamos volverlos a ver en próximos eventos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para todos un gran abrazo, para ustedes que estuvieron detrás de la cortina del escenario. Gracias, Viviana, gracias al equipo que hizo posible esta presentación. Y gracias a todos los presentes. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su atención, muchas gracias por ese tiempo que nos han dedicado y espero que haya sido de mucho agrado por parte de ustedes y sobre todo de haber recibido una información que les vaya a servir para complementar los seguros de sus clientes o los seguros de sus empresas, los que son de empresa. Muchas gracias, un abrazo y un feliz día.